Buenos días, chicos, del aula de tercer año secundaria, ¿no? Nuevamente, a través de este medio, vamos a iniciar otra semana más del curso de Historia Universal. El tema a tratar el día de hoy, como ustedes pueden ver ahí, vendría a ser las monarquías del siglo XVI. En este caso, vamos a hablar de Inglaterra, ¿correcto? Ya las dos últimas semanas de trabajo en este curso habíamos tratado del gran poder de España, de la gran monarquía española que llegó a su máximo esplendor con el famoso Carlos V o Carlos I, ¿no? Carlos I llamado así en España y V llamado en Alemania. ¿Por qué? Porque fue heredero en su momento de ambos territorios. Por parte de su padre, el tal llamado Felipe el Hermoso de Alemania, y por parte de su madre, Juana la Loca de España. Así es. También hablamos acerca del desarrollo que tuvo también muy importante su hijo, el tal llamado Felipe II, ¿correcto? Entonces, una vez ya habiendo desarrollado el primer episodio acerca de España y sus grandes logros, ahora nos toca hablar de otro poderoso reino que también se va a desarrollar en este siglo. Me refiero, ¿no?, al imperio inglés. Entonces, vamos, vamos a pasar a la primera proyección. A ver, ¿cómo surge este imperio llamado Inglaterra? Mira acá, la monarquía de Inglaterra o en Inglaterra, ¿no?, tiene dos dinastías. Recordarás muy bien que cuando tratamos acerca de la monarquía española, la monarquía española tenía tres dinastías. ¿Qué son dinastías? Es el gobierno de las grandes familias, ¿no? En este caso, Inglaterra estuvo gobernada bajo el poder de dos grandes familias, ¿no? La primera familia que gobernó durante el siglo XVI, llamada la dinastía Tudor, y siglo XV, disculpen, XV y XVI, Tudor, y para lo que vendría a ser el siglo XVII, XVI, XVII, vendría a ser la familia Estuardo, ¿correcto? Ahora, el día de hoy vamos a hablar netamente de la dinastía Tudor, porque ellos fueron los que llevaron a Inglaterra a su máximo esplendor, a su máximo desarrollo, ¿correcto? Ahora, recuerdas muy bien, cuando hablamos de España, hablamos de la dinastía Habsburgo, claro, esa famosa familia que llevó al poder y a lo más alto a España. Entonces, acá también se va a repetir casi lo mismo, ¿no? Los Tudor van a ser la familia que llevaría a Inglaterra a lo más importante de su desarrollo. Fíjate, y así comenzamos. La dinastía Tudor, ¿no?, llamada así, parte, bueno, sobre todo por este personaje llamado Enrique VII, ¿correcto? ¿Quién era Enrique VII? Enrique VII era un personaje, ¿no?, que le arrebató la corona inglesa a, al rey Ricardo III, que para aquellos tiempos era el máximo gobernador de Inglaterra. Ricardo III pertenecía a una familia llamada la familia York, ¿no?, o también llamada la familia de la Rosa Roja, ¿correcto? Ahora, y Enrique era un representante de una familia de clase media, ¿correcto? Ahora, y pertenecía o defendía los intereses de su familia llamada Lancaster, ¿no?, o también llamada la Rosa Blanca, ¿correcto? Es por ello que este personaje llamado Enrique VII, ¿no?, se va a enfrentar a Ricardo III por el poder. Se van a enfrentar, ¿no?, las dos familias más poderosas de Inglaterra en aquellos tiempos. Por un lado los York con Ricardo III y por el otro lado los Lancaster con Enrique VII. Por eso, a ese enfrentamiento, y tú recordarás, porque eso lo hemos hablado el año pasado, ¿no?, se le llama la guerra de las dos rosas, ¿no? Los York, la rosa roja, y los Lancaster, la rosa blanca. Ahora, esta guerra perduró durante varias décadas, ¿correcto? Más de 20 años, exactamente, ¿no? Cerca de 30 años, por eso también se le conoce como la guerra de los 30 años. Ahora, este enfrentamiento trajo consigo el siguiente resultado. ¿Cuál fue el resultado? ¿Quiénes ganaron? Fue la familia Lancaster, justamente liderado por este personaje llamado Enrique VII. A partir de ese momento, él
se iba a convertir en el nuevo rey o monarca, sin presagiar que a partir de este personaje iban a surgir grandes personajes. Sus hijos y sus nietos se iban a convertir en grandes personajes que llevarían a Inglaterra a su máximo esplendor durante el siglo XVI. ¿Correcto? Entonces, una vez que ganó el enfrentamiento Enrique VII, ¿no?, representando a la familia Lancaster, a modo de paz entre estas dos familias, para ya no enfrentarse en otros momentos, para ya no surgir más enfrentamientos o diferencias, Ricardo III, ¿no? Ricardo III le entrega a su hija, ¿no?, a Enrique VII, ¿no? Y ambos se unen en matrimonio. Y a partir de ese momento las dos familias enemigas pasan a ser aliados. ¿Por qué? Porque Ricardo III entrega a su hija en matrimonio para Enrique VII. Entonces, se van a casar, ¿no? Y justamente las dos familias, Lancaster y York, a partir de ese momento forman una alianza, ¿no?, de paz, una alianza definitiva. Ahora, este matrimonio justamente va a ser con la princesa Isabel de York, ¿no?, hija de Ricardo III. Ahora, ¿qué es lo que más se destaca del gobierno de Enrique VII una vez que asumió el poder? Enrique VII es conocido como el rey mezquino. ¿Por qué? Este personaje, debido a que va a elevar los impuestos una vez que ingresó al gobierno. ¿Y por qué elevaría los impuestos? O bueno, en primer lugar, ¿qué son impuestos? Son aquellos tributos que tienen que pagar la población en general. ¿Pero para qué? Para que el rey pueda tener un estilo de vida muy acomodado. Así es. Recuerda muy bien que los reyes no trabajaban. Ellos vivían de los impuestos que le cobraban a la población. Entonces, de esta forma, ¿no?, Enrique VII vivía plácidamente, claro, a costa del sufrimiento de la población en general. Es por ello, ¿no?, que este personaje, elevando los impuestos, todavía podía mantener su estilo de vida, muy cómodo, ¿no?, con todos los lujos. Ahora, más allá de ello, este personaje no destacó, ¿no?, en una labor ardua, porque más velaba por sus intereses que el de su propia población. Ahora, este personaje va a tener como heredero al que sería el rey más emblemático de la familia Tudor. Me refiero justamente a Enrique VIII. Justamente este personaje que vemos ya en la pantalla, ¿no? Enrique VIII vendría a ser su hijo. Ahí está. Y ya hemos hablado mucho de él, ¿se acuerdan? En el tema de las reformas, en la reforma católica, ¿no? Cómo este personaje se rebeló en contra de la Iglesia Católica, ¿no? Retó al Papa, ¿no? Entonces, vamos a nuevamente refrescar un poco la memoria acerca de este personaje, muy trascendental dentro de esta época. A ver, Enrique VIII fue heredero, como dice ahí, ¿no?, de la casa de Lancaster, claro, por su padre, y York por la familia o la dinastía de su mamá, ¿no? Entonces, los Lancaster y York se fusionaron y formaron los famosos Tudor, ¿no? Por eso dice que la primera dinastía es los Tudor, la fusión de las dos familias o casas. Lancaster, la rosa blanca, y York, la rosa roja. Ahí está. Él es conocido como el rey protestante, claro, y eso ya lo hemos tratado ya en semanas anteriores. Ahora, ¿y por qué se le dice el rey protestante? Bueno, para el que quizás se olvidó o no recuerda bien, ¿no?, él se va a levantar en contra de la decisión del Papa. Claro, ¿por qué? Porque él quería divorciarse de su primera esposa. ¿Y quién era su primera esposa? Mira acá si te das cuenta, ¿no? El primer matrimonio que tuvo Enrique VIII era un hombre muy bohemio, ¿no? Era una persona muy liberal. ¿Por qué? Porque en total, tuvo nueve mujeres, ¿no? 9 esposas tuvo este personaje. No se conformó ni con la primera ni con la segunda, ¿no?, hasta llegar hasta la 9ª esposa. Ahora, tampoco se le murieron las esposas como Felipe II, no, sino que él era muy caprichoso, ¿no? Por tiempos amaba a una, por tiempos amaba a otra. Pero ¿cuál era su más grande capricho? Que alguna de estas mujeres le diera un hijo varón,
¿correcto? Ese era su más grande capricho, por el cual buscaba mujeres, ¿no? Porque quería tener un descendiente varón. Y para su mala suerte, siempre tenía hijas mujeres, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Él se casó con la primera mujer que sería Catalina de Aragón. ¿Y quién es Catalina de Aragón? Es la sobrina de los reyes católicos. ¿Te acuerdas de los reyes católicos? Aquellos que fueron los primeros en gobernar España después de la expulsión de los árabes, ¿te acuerdas? Ese tema que hemos tratado el año pasado, inclusive también lo hemos hablado durante la monarquía en España, los famosos reyes católicos, claro. Entonces, los reyes católicos, eran tíos de esta princesa llamada Catalina de Aragón. Ahora, entonces, ¿qué sucedió? ¿No? Enrique VIII se casó con Catalina de Aragón, de la cual tuvieron una hija, ¿no? El fruto de su amor, un amor corto, ¿no? Tuvieron una hija llamada María. Esta princesa, ¿no? Llamada María, era la hija legítima del rey Enrique VIII. Claro, ¿por qué digo legítima? Porque era de su primera esposa, ¿no? Y era la única. O sea, ella vendría a ser la primera sucesora al trono. Pero profesor, usted me dijo que el heredero siempre tenía que ser un hijo varón. Sí, pues, pero si no tuviese, en este caso, hijos varones, ella sería la heredera legítima, ¿correcto? Por ser de la primera esposa. Ahora, el capricho de Enrique VIII surge a partir de qué? De querer divorciarse de Catalina de Aragón. Y el Papa, para aquellos tiempos, León X, no quería darle el divorcio o cederle el divorcio a Enrique VIII, porque eso era un pecado de acuerdo a las normas de la iglesia, ¿correcto? Porque el rey únicamente se podía, ¿no?, casar exclusivamente una sola vez, o salvo si su esposa muriese, ¿no? Claro, y quisiera casarse nuevamente. Esos son casos excepcionales, si es que muere, en este caso, la mujer. Pero en este caso, el capricho de Enrique VIII era más allá de ello. ¿Por qué? Porque quería casarse con la amante, ¿no? O sea, ya había dejado de amar a Catalina para amar a otra mujer llamada Ana Bolena. Entonces, ¿y quién era Ana Bolena? ¿Era acaso una princesa de algún país? No, era una mujer sin linaje. ¿Qué quiere decir mujer sin linaje? Que no tenía un apellido, no tenía un apellido de alta alcurnia, ¿no? No tenía un apellido real, ¿correcto? Entonces, era una mujer simplemente de la clase media. Y, y prácticamente Enrique VIII se enamoró demasiado, a tal punto de exigirle al Papa que lo divorciara de su primera esposa. Y el Papa, obviamente, categóricamente que se negó, ¿no? Se negó. Ahora, acá tenemos a otra mujer. Esta tercera mujer que ves acá, que se llama Juana de Seymour, ¿no? Ella sí es una princesa de linaje, ¿no? Con ella también se casó Enrique VIII, claro, después de Ana Bolena. Ah, me olvidaba, con Ana Bolena, que fue su amante, también tuvo una hija, o sea, le salió el tiro por la culata, ¿no? No tuvo un hijo, ¿no? Él quería un hijo varón, un heredero. Y tuvo una hija llamada Isabel, ¿correcto? Llamada Isabel. Tanto María, la primera hija, como Isabel, marcarían una historia dentro de esta época, que ya lo vamos a estudiar en breves momentos. Ahora, entonces, con la tercera mujer, ¿no? Bueno, con la tercera mujer que ves acá, ¿no? Juana de Seymour, en sí ella vendría a ser la última esposa, ¿no? De todas que tuvo en sí Enrique VIII, sino que acá la ponemos, ¿por qué? Porque fue la tercera mujer que le dio un heredero. Las otras mujeres que tuvo en su vida, ¿no? No le pudieron dar hijos, a pesar, a pesar de que él anhelaba tener un heredero. Y ya en la última mujer, ¿no? Él tuvo al heredero que tanto quería. Justamente su hijo sería llamado Eduardo, pero era un niño muy débil, ¿no? De una salud muy, muy resquebrajable. Y ya vamos a hablar también de este personaje, ¿no?
Ahora, y profesor, ¿y qué hacía con sus otras mujeres, Enrique VIII? Enrique VIII era muy astuto. Como no les podía dar sus otras mujeres hijos, lo que hacía era ejecutarlas. Sí, o sea, era un personaje medio histrónico, ¿no? O sea, ejecutaba a sus mujeres simplemente por no darles hijos o herederos. Entonces, las únicas que se salvaron fueron las tres que ves acá, ¿no? Catalina, Ana Bolena y Juana de Seymour, que sí les pudieron dar herederos, ¿no? Pero él quería el hijo varón, quien se iba a quedar con su corona. A ver, chicos, ¿cuáles son las medidas de Enrique VIII? ¿Qué aplicó? ¿Por qué se recuerda su gobierno de Enrique VIII? Mira, Enrique VIII marca un antes y un después en Inglaterra. ¿Por qué digo un antes y un después? Porque antes de que Enrique VIII le llegase la locura de autodivorciarse, antes Inglaterra tenía como religión principal la religión católica. Después de rebelarse en contra de la iglesia, porque quería autodivorciarse de su primera esposa, ¿te acuerdas? Pasó a convertirse Inglaterra, ¿no? A una religión llamada el anglicanismo, claro, de la cual ya le hemos hablado. Entonces, mira acá lo que dice acá, bien claro, dice acá, rompe con la iglesia católica en el año 1534. Ahora, ¿y cuál fue el motivo? El autodivorcio. Hace un rato les dije, ¿no? Con su primera esposa, Catalina de Aragón. Ya la había dejado de amar, ¿por qué? Porque ya estaba pasando por sus ojos otra mujer llamada Ana Bolena. ¿Cuál fue la respuesta del Papa León X? ¿No? Negativa, no aceptó, ¿no? Porque era un pecado muy grave, ¿no? El divorcio. Ahora, ¿y cuál fue la decisión de Enrique VIII? Funda una iglesia, una religión llamada el anglicanismo. Se rebela ante el Papa y el Papa, ¿qué es lo que hace? Lo va a sacar, ¿no? Tú ya no perteneces, tú ya no vas a defender los principios del catolicismo. Tú eres un traidor, un pecador, un hereje. Entonces, acá como tú ves una imagen a la mano derecha, ahí está el rey Enrique, el que está vestido de color así medio marrón, ¿no? Enrique VIII, y al costado está el Papa León X, ¿no? Ahí está el enfrentamiento, la discrepancia entre estos dos personajes, ¿no? Ahora, ¿cuál fue otra de las medidas que se le recuerda a este personaje llamado Enrique VIII? Una vez que él fundó su propia religión, llamada el anglicanismo, ahora él va a establecer una ley general en Inglaterra. ¿Y esa ley cómo se va a llamar? La ley del ordenamiento. ¿Y en qué consiste la ley del ordenamiento? En que todo ciudadano inglés debe aceptar el anglicanismo. Claro, si eh, el rey es el que crea la religión, entonces todos sus habitantes, todos sus fieles tienen que seguir también la religión del anglicanismo. Ahora, y lo que hace Enrique VIII es perseguir a aquellos que están en contra del anglicanismo, ¿no? Va a perseguir a los católicos que todavía quedaban en Inglaterra, porque hubieron muchas personas que estaban en contra de la decisión del rey, simplemente por su capricho de ¿qué? De autodivorciarse, ¿sí o no? Entonces, empezó a perseguir, a capturar y ejecutar a aquellos que estaban en contra de la decisión de Enrique VIII. Ahí está, tenemos la imagen, ¿no? Donde Enrique VIII realiza sus expediciones con el fin de ¿qué? De eliminar a los católicos que quedaban en Inglaterra y que no estaban de acuerdo con su decisión. Así es, chicos. Entonces, una vez que culmina el gobierno de Enrique VIII, el tal recordado rey protestante, ¿no? Ya teniendo al hijo, al heredero, justamente el pequeño Eduardo, ¿te acuerdas? De su última esposa, Juana de Seymour. Entonces, él va a gobernar. Este personaje llamado Eduardo va a gobernar a una edad muy prematura, a la edad de 12 años, sí, muy pequeño. ¿Por qué? Porque su padre murió, ¿no? De forma repentina a causa de un mal, ¿no? Entonces, un mal estomacal. Entonces, una especie de cáncer maligno. Ahora, el cual justamente lo llevó a Eduardo a asumir a corta edad, a los 12 años, ¿no? El gobierno de su padre. Este personaje se caracteriza por ser de una personalidad muy flexible y de salud muy débil, ¿no? Era muy enfermizo este personaje. Ahora, y no tenía
obviamente la madurez necesaria para poder gobernar un gran poder, un gran imperio llamado Inglaterra, pues. Ahora, lo único que se recuerda de este personaje, ¿no? Es que guardaba mucha diferencia con sus hermanas mayores. ¿Cuáles eran sus hermanas mayores? ¿Te acuerdas? ¿No? La primera se llamaba María, ¿no? De la primera esposa, y su hermana María, y la segunda, ¿no? De la famosa amante, ¿te acuerdas? La hija, ¿cómo se llama? Isabel, ¿correcto? Entonces, tenía mucho recelo con ellas dos, porque de una manera u otra eran hijas con otras mujeres, ¿no? Y él, al ser el único varón, él quería simplemente asumir el cargo total, absoluto, correcto, y que ningún otro heredero se opusiese a sus decisiones. A pesar de que era pequeño, ¿no? Este personaje era asesorado, ¿no? Por todos sus ministros. Ahora, ¿y cuál fue la decisión que tomó? Cambió la línea de sucesión. ¿Qué quiere decir? Si es que a él le sucediese algo, debido a que su salud era muy débil, ¿no? Él ya no iba a dejar como herederos a sus hermanas, ¿no? A María, que era la mayor, ¿no? Sino a una prima por parte de su madre, ¿no? A una prima materna. Y esa justamente vendría a ser la princesa Juana, ¿no? Juana, la cual va a gobernar una vez de que Eduardo muere, ¿no? Debido a una enfermedad respiratoria muy crónica. Entonces, su prima, por parte de mamá, ¿no? Llamada la princesa Juana, va a gobernar, pero solamente por 9 días, ¿no? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué por 9 días nada más? Porque la hermana mayor de Eduardo VI va a querer exigir la corona. ¿Por qué? Porque ella es hija legítima. ¿Te acuerdas que te dije? Al ser hija legítima, ¿por qué? Porque es hija de la primera esposa del tal recordado Enrique VIII. ¿Correcto? Y es así como llegamos a el gobierno de María, ¿no? María es hija de Enrique VIII, de la primera esposa, claro, de Catalina de Aragón, hija mayor de Enrique VIII, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con este personaje? ¿No? Se le dice hija legítima por ser la primera y la mayor, a pesar de que era dama, era mujer, ¿no? Todos en Europa, todos los reinos en Europa sabían que ella debió ser en un principio la heredera, pero lamentablemente era mujer, pues, ¿no? Entonces, eh, llegó su momento de gobernar exigiendo y tomó el poder a la fuerza. Una vez que ella tomó el poder, ¿no? Automáticamente Inglaterra dejó de ser seguidor del anglicanismo que había dejado su padre. ¿Te acuerdas? Por el capricho de autodivorciarse. Ya. Entonces María desterró, sacó el anglicanismo para que Inglaterra nuevamente vuelva a ser católico. Porque recuerda muy bien, ¿no? Que la madre de María, Catalina de Aragón, es católica, ¿no? Y ¿te acuerdas sus tíos, cómo se llaman? Los reyes católicos, pues, de España. Entonces, María, ¿no? Nuevamente regresa al catolicismo a toda Inglaterra y establece una ley que se llama rompe la ley que dejó su padre. ¿Te acuerdas esa ley de ordenamiento en el cual obligaba a todos, a toda Inglaterra a ser anglicanos? Sí, ella lo va a romper, va a romper la ley. Dice, no, hasta acá no más, ya no va a eso. Entonces, nuevamente va a oficializar el catolicismo en Inglaterra y va a obligar a que todos nuevamente sean católicos en Inglaterra. Y aquellos que se rehusan los va a perseguir y los va a ejecutar. Sobre todo los protestantes, ¿no? Va a perseguir. Es por ello que en la época de María, miles de ciudadanos se negaron a regresar nuevamente al catolicismo. Fueron ejecutados, capturados, fueron sentenciados a muerte de una manera muy despiadada. Por eso a María se le conoce como, o bueno, con el término de María la Sanguinaria. ¿Por qué? Porque empezó a ejecutar de manera despiadada a todas las personas que estaban en contra de la medida, ¿no? Ahora, María, entre otras medidas durante su gobierno,
para fortalecer la religión católica nuevamente en Inglaterra, se va a casar con otro rey católico, que para aquellos tiempos ya era muy conocido en el mundo, y ya lo hemos tratado, y justamente era el famoso Felipe II, ¿te acuerdas? Del que hablamos la semana pasada. Felipe II, ¿no? Era un apuesto príncipe, bueno, ya no príncipe, ¿no? Rey ya era, un apuesto rey, ¿no? Muy joven, ¿no? Entonces María era un poquito mayor que Felipe, ¿no? Por un par de años más. Entonces se unieron en matrimonio para fortalecer la religión católica, ¿no? Entonces, en ese momento en el cual se van a juntar estos dos grandes reyes, ¿no? El rey Felipe de España y la reina María de Inglaterra. Se unen las dos coronas, ¿no? Forjando un sólido acercamiento de las dos coronas, España e Inglaterra. Así es. Ahora, y con esa unión matrimonial también la iglesia se hace más fuerte. ¿Por qué? Porque ahora tiene dos grandes protectores, no solamente Felipe II, sino María de Inglaterra. ¿Correcto? Entonces, pero esto va a durar muy poco. ¿Por qué? Porque tú bien sabes que Enrique VIII, ¿te acuerdas? Este personaje había dejado a otra heredera, ¿no? ¿Te acuerdas de su amante? ¿No? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la hija que tuvo con su amante? ¿No? Isabel, claro. Isabel va a aparecer en escena. Pues. Isabel, ¿no? Va a ser quien va a quitarle el gobierno a María, ¿no? E Isabel va a organizar una revuelta, una revolución en contra de María en Inglaterra. ¿Y con quién se va a aliar Isabel? Se va a aliar con los protestantes. Así es, se va a aliar con los protestantes para tumbar a María la Sanguinaria, ¿correcto? ¿Y cuál fue el resultado? El resultado sería justamente la caída de María, ¿no? Y profesor, ¿y su esposo Felipe II? No estaba en esos momentos en Inglaterra. Él se encargaba de administrar España, ¿no? Como tú bien sabes, encargado de los asuntos del reino español. Ahora, ¿y qué sucedió con María? ¿No? La capturaron y también la ejecutaron, la decapitaron, como ves en la imagen, ¿no? La decapitaron, ¿no? Como forma o como medida, ¿no? De reflexión, ¿no? Como una medida de manera de reflexión, ¿no? Que lo mismo que hizo ella durante su época, también, ¿no? Le pasó en circunstancias similares. Entonces, a partir de ese momento, Isabel tomaría el poder, ¿no? La hija de la amante, ¿no? Del tal recordado Enrique VIII. Y con Isabel, Inglaterra va a llegar a su máximo esplendor. Así es, con la hija del amante va a llegar a su máximo esplendor Inglaterra. ¿Quién lo diría? ¿No? No fue con el hijo que tuvo, con el heredero, con ese niño de 12 años, ¿no? Tampoco fue con la hija mayor, María, sino sería con la hija del amante, Isabel. Y así llegamos a la reina Isabel, ¿no? Ella era la segunda hija mayor, claro. La primera era María, pues, de Enrique VIII. A ella la conocían como la hija bastarda, claro, porque era hija del amante, pues, ¿no? De Enrique VIII. Entonces, ella inclusive era repudiada por otros reyes en Europa, ¿no? Porque ella simplemente la veían como una arrimada, ¿correcto? Pero Isabel demostraría todo lo contrario. Fíjate bien, Isabel es conocida como Isabel la Virgen. ¿Por qué? Porque durante toda su historia no se le conoció ningún acercamiento, ningún matrimonio, y mucho menos dejó un heredero. Y eso ya lo vamos a contar en breves momentos. Ahora, ¿cuáles fueron las medidas de su gobierno? Mira, tuvo que enfrentar a Felipe II. Recuerdas muy bien que Isabel ejecutó a María, claro, y Felipe no se encontraba en Inglaterra, se encontraba en España. Y al enterarse Felipe II de lo que había sucedido con su esposa, ¿no? Entonces va a ir a cobrar venganza, va a ir a cobrar venganza a Inglaterra y va a enviar a su famosa Armada Invencible, de la cual ya hemos hablado la semana pasada. ¿Y qué sucedió?
¿no? Esa armada invencible de 135 barcos no serviría de nada. ¿Por qué? Porque al llegar a Inglaterra, Isabel se va a defender con todo, contra todo, ¿no? A la cual también Isabel llamaría a su ejército la antiarmada, ¿no? Para contraatacar a la armada que llegaba de Felipe. Y el resultado fue favorable para Isabel, ¿no? Aparte que las embarcaciones de Felipe II fueron destruidas por un huracán, ¿no? Entonces, ¿no? Categóricamente tuvo tan mala suerte Felipe II de querer vengarse, ¿no? De la muerte de su esposa, que hasta los propios fenómenos, huracanes, jugaron en su contra, que destruyeron casi toda la flota de sus embarcaciones. Ahora, y a partir de esa época, ¿no? Isabel se hizo la reina más poderosa en Europa. Inglaterra era respetado en la época de Isabel. Isabel era de un carácter muy rígido, estricto, vertical. Aparte, ¿no? Aparte de ello, que Isabel nuevamente regresó, ¿no? Nuevamente regresó a Inglaterra a la religión anglicana. Claro, porque si tumbó a su media hermana, ¿no? Que era defensora del catolicismo, entonces regresó nuevamente a la religión anglicana, a Inglaterra. Entonces, aparte, en su gobierno, ¿no? Isabel va a promover el desarrollo comercial en el Atlántico. A partir del gobierno de Isabel, Inglaterra se va a convertir en la ama, así fue bautizada Inglaterra, en la ama y señora del Atlántico. ¿Por qué? Porque todas las embarcaciones que se desplazaban por el Océano Atlántico eran embarcaciones inglesas. Todo era comercio inglés, todo promovido por la reina Isabel, ¿no? Y también estaba influenciando en todas sus colonias. ¿Qué son colonias? Son territorios que están bajo el poder de Inglaterra, ¿correcto? Que están en otras partes del planeta. Ahora, recuerdas muy bien que Isabel no tuvo herederos, no tuvo hijos. Claro, no tuvo hijos, por eso fue llamado la Virgen. Entonces, ¿a quién dejaría el trono una vez que ella ya estaba con una avanzada edad? Sería nada más y nada menos que a un sobrino de su padre, Enrique VIII, ¿no? Un sobrino por parte de su padre, ¿no? Entonces, el cual era llamado Jacobo, ¿no? O Jacob, ¿no? En este caso. Entonces, él sería el heredero del trono dejado por Isabel, ¿no? Isabel dejaría el trono a los 87 años de edad, ¿no? Cediéndole a Jacob, el cual sería llamado como Jacobo II. Y a partir del gobierno de Jacobo ya se inicia la segunda época. Ya se terminaron los Tudor. Con Isabel, la Virgen, se terminan los Tudor y comienza la otra familia a gobernar. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? La familia Estuardo, ¿correcto? Y es así que culminamos el gran y poderoso, ¿no? Reino de Inglaterra, ¿no? Comenzamos con Enrique VII, de ahí con Enrique VIII, con Eduardo VII, de ahí seguimos con María la Sanguinaria, con Isabel la Virgen, los personajes de la familia Tudor que llevaron a lo más alto a Inglaterra. Sobre todo Isabel, ¿correcto? Isabel la Virgen, que nadie pensaba que iba a alcanzar grandes niveles de desarrollo en Inglaterra.